Amados en el Mashiach, Yeshua, un saludo fraterno desde la latitud 0, Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bezdej en Quito, Ecuador. Estamos hablando sobre los 7 espíritus, pero estamos hablando de la justicia, y no puede haber justicia si es que el Ruach HaKodesh no se manifiesta a través de quienes tenemos que manifestar la justicia. Nosotros somos la justicia de Elohim. La justicia se ejerció a través del sacrificio del cordero en el madero, y esa justicia se expresa en la aceptación nuestra al cordero para demostrar que él vive. La justicia que nosotros estamos clamando es una justicia terrenal, pero nada es terrenal si primero no es espiritual. Si no aparece la justicia, lo que hay es guerras que provienen de la injusticia. Y allí es cuando necesitamos una directriz otra vez profética. Porque cuando se pierde la directriz profética, el pueblo se desenfrena, y no solo el pueblo, sino también los reyes, los presidentes. Recordemos que David cayó en pecado con Betsabé, y él guardaba ese pecado, pero cuando vino el profeta Natán, ¿cuál es el papel profético? El papel profético es descubrir el pecado, pero descubrir lo injusto, la injusticia. Porque el papel profético es retirar la injusticia para que se manifieste la justicia de Elohim. Pero como se encubre el pecado, entonces este pecado de dentro del cuerpo sale hacia afuera y todo se contamina. Y tenemos que recordar que el estado de una nación es el estado de la iglesia, del cuerpo del Mashiach, de esa nación. Entonces, ¿dónde nació el pecado? En el cuerpo del Mashiach. La justicia ha sido asediada por Hasatán. A los reyes ha hecho caer, le hizo caer al primer rey, a Saúl. Con orgullo se hizo una estatua y luego se levantó, y entonces el Padre lo desechó, Elohim lo desechó. Aún David, el varón conforme al corazón de Elohim. David quiere decir varón cuyo peso de su corazón es igual al peso del corazón de Elohim. Ese es el propósito y el fin al cual nosotros tenemos que llegar. Si decimos que somos hijos de Elohim, si decimos que Él es nuestro Abba, nosotros debemos alcanzar que nuestro corazón alcance el mismo peso de justicia de Él, para representarlo. Cuando David estuvo en pecado, él encubriendo su pecado, lo que vino es el profeta a descubrir el pecado, no para castigo, sino para que otra vez la justicia se manifieste. Y entonces David escribe el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tus misericordias. Y allí él advierte y dice, contra ti he pecado, dice, haz benevolencia en Sión. Todo a Sión, toda la Jerusalén estaba en peligro por causa del pecado de un rey. Reedifica los muros que se han caído. ¿A qué muros se refería? A los muros espirituales, porque cuando caen los muros espirituales, los muros naturales están listos para caer, prontos para caer. Entonces el papel profético también se corrompió. El papel profético en las naciones, imagínense que toda la vanguardia profética dirigida por los grandes profetas de los Estados Unidos, alentando al presidente Donald Trump, que es el Ciro, que es esto. Mentira, mentira, nunca tal cosa habló Elohim. Revisen los libros de Jonathan Cahn. Este hombre, este judío mesiánico, es un profeta. Y él advirtió a Estados Unidos, dijo, ustedes están en peligro. Él vive en Estados Unidos, dijo, estamos en peligro. Porque el pecado es tan grave delante de Elohim que va a venir la justicia sobre los Estados Unidos. Y va a perder Estados Unidos el poderío económico y el poderío militar. Ahora bien, si nosotros dejamos de lado
la manifestación profética, el pueblo se desenfrena, Amós 3:7. Nada hará Yahweh Elohim sin que haya revelado su secreto a sus siervos, los profetas. La directriz profética tiene que corregir. No hay voz profética, no hay corrección. Son raros los presidentes del mundo que son temerosos y están con temor de Elohim. Pero la mayoría están con la codicia, la avaricia y están con la injusticia. Entonces, por esa razón es que estamos hablando de la justicia que tiene que ser manejada por el Ruach HaKodesh y los 7 espíritus de Elohim. Habíamos hablado ya de 2 o 3 de ellos, y los 7 espíritus son el espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, el espíritu de sabiduría, el Ruach Jochma, el espíritu de inteligencia, Ruach Binah, el espíritu de consejo, el Ruach Etzah, el espíritu de poder, Ruach Heiruah, el espíritu de conocimiento, el Ruach Dat, el espíritu de temor, el Ruach Yirat. Es importante conocer que no son 7 espíritus diferentes, sino la manifestación en 7 formas por la necesidad. Y ahí está la menorá, porque la menorá se enciende con cada una de estas manifestaciones. Y cuando la menorá esté encendida, será la señal de la venida de Elohim. Porque una menorá no puede estar encendida solo con una vela, no, tienen que ser las 7. Porque es la manifestación total del Ruach. Habíamos hablado nosotros del espíritu de sabiduría, que no es sino saber usar las cosas que se tiene a la mano. Saber usarlas en el propósito y en la manifestación del reino y para gozo del Padre. Entonces ahí podemos calificar la justicia o la injusticia de aquellos que siendo ministros dejaron a sus esposas y se casaron otra vez. Dejaron a sus hijos para tomar hijos ajenos. Todo esto es injusticia y avalado por las congregaciones, avalado por las denominaciones. Esto nunca le agradó a Elohim. Saquear al pueblo para enriquecerse, para tener toda clase de comodidad. Eso tampoco le agradó al Señor. Eso ha deteriorado la validez de los ministerios apostólicos, proféticos en especial. Porque si no hay ministerios apostólicos y proféticos, entonces tampoco hay pastores. Y no es así. Sí habemos ministros y habemos ministros que estamos queriendo buscar la honestidad para agradarle al Padre, no para agradar a la gente. Porque eso no se va a lograr. Siempre la gente estará mirando algo de la realidad para acusar. La manifestación de la verdad no es la realidad. Entonces habíamos hablado también del espíritu de inteligencia, del Ruach Binah. El espíritu de inteligencia es una impartición sobrenatural del Ruach HaKodesh, donde la persona que recibe tiene la facultad de desarrollar la mente humana, la mente del alma y la mente del espíritu. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Nosotros somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos mente en el espíritu, mente en el alma y mente en el cuerpo. El cuerpo dice, yo todo lo puedo. El alma dice, todo lo quiero. Pero la mente del espíritu dice, no todo me es lícito, ni todo me conviene. ¿Cómo debemos caminar? Dirigidos por la mente del Ruach HaKodesh. Y nos ha dado el espíritu de Binah. Es el espíritu de la inteligencia. Debemos ser inteligentes para este tiempo. Hablamos también sobre el espíritu vamos a ver ahora el espíritu de consejo, el espíritu Etzah. En hebreo es el espíritu de consejo Etzah. La persona que recibe esta impartición de parte del Ruach HaKodesh tiene la habilidad de conectar su boca al deseo del Ruach HaKodesh y habla de parte del Espíritu. Este es el espíritu de consejo. El espíritu de consejo es el que habla respecto de la palabra a la necesidad del que necesita directriz.
El Ruach Etzai, una vez que se abre la boca, puede dar una orientación tremendamente acertada respecto de una situación particular. Proverbios 19, 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Ruach Etzai permanecerá. Una cosa es tener un consejo del alma, y eso los psicólogos son expertos, pero necesitamos el consejo del Ruach Etzai. El Ruach de poder, 5, el Ruach de poder. Del hebreo Ruach Heyurach. El espíritu de poder es el poder de Elohim. La persona que ha recibido esta impartición del Ruach puede traer demostración de poder, señales, milagros, prodigios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4, era bueno que le damos en el Taná. Libro de los Hechos, capítulo 2. Verso 2 al 4. Dice: y de repente vino un estruendo del Shamaín, del cielo, como el rugido de un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vieron lo que parecía como llamas de fuego que se separaban y se postraban sobre cada uno de ellos. Se posaban. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Ruach les habilitaba que expresasen, según el Ruach Heyurah, el espíritu de poder. En Romanos 1:16, cuando Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Romanos 1:16 dice: pues no me avergüenzo de las buenas noticias, porque es el medio poderoso de Elohim de traer salvación a todo aquel que permanece confiando, al judío especialmente, pero igualmente al goyín. Poder, espíritu de poder. En 1 Corintios 2, 1 al 4, mírelo allí, quiero que lo mire por favor. 1 Corintios 2, 1 al 4. En cuanto a mí, hermanos, cuando fui a ustedes, Primera Corintios 2, 4 al 5, dice: y ni la entrega ni el entendimiento de mi mensaje se apoyan en palabras forzadas de sabiduría, sino en demostración del poder del Ruach. Bueno, en realidad lo que dice es: y ni mi entrega en el contenido del mensaje se apoyaba en palabras de Jokmah, y peor, en palabras forzadas de sabiduría, de Jokmah, de sabiduría, sino en demostración de poder del Ruach. Algo más profundo. Yo creo firmemente que el Ruach Heyurah, en este espíritu están los 9 dones del Espíritu Santo. Yo creo firmemente que el Ruach HaKodesh en este espíritu Heyurah ha puesto la palabra de sabiduría, de ciencia, de fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Primera de Corintios 12, del 8 al 10. A uno por medio del Ruach le es dada la palabra de Jokmah, de sabiduría. A otro palabra de conocimiento, de acuerdo con el mismo Ruach. A otro emuná, fe,
por el mismo Ruach. Emuná es confianza. Y a otro dones de sanidades por el Yadig, por el único Ruach. A otro el hacer milagros, a otro don de profecía, a otro la habilidad de juzgar entre Ruach, entre espíritus. A otro la habilidad de hablar con diferentes tipos de lenguas y aún a otro la habilidad de interpretar lenguas. Asimismo, el Ruach está efectuando estas cosas, distribuyendo a cada persona como él quiere escoger. El siguiente espíritu, el sexto que vamos a ver, es el espíritu de conocimiento, el Ruach Da'at. Ruach Da'at, D-A-A-T. El espíritu de Ruach Da'at es una impartición del Ruach HaKodesh que nos sirve para conocer a Elohim y sus misterios. Tiene que ver mucho con la revelación. El conocimiento me lleva al entendimiento, pero el conocimiento y el entendimiento no es nada respecto de la revelación, porque la revelación no te da ningún hombre, la revelación te lleva el Ruach a la revelación del Elohim, del Padre. Es una impartición del Ruach que nos sirve para conocer al Padre y sus misterios, tiene que ver mucho con la revelación. Las personas que tienen esta impartición tienen la habilidad de correr velos espirituales, de descubrir dónde está escondido detrás de ese velo, Jezabel, quién se esconde detrás del velo, mentira, engaño, robo, son demonios. Cada vez que habla la persona que tiene esta impartición del Ruach Da'at, tiene la habilidad de hacer entender las Sagradas Escrituras con revelación y con profundidad tremenda. Las personas que tienen esta impartición pueden correr velos espirituales demoníacos. Sin embargo, mire allí en 1 Corintios 2, 6 al 7. 1 Corintios 2, 6 al 7. Dice, aún hay una jokmá, una sabiduría, de la cual estamos hablando para que los que son suficientemente maduros, pero no es jokmá, no es sabiduría de este mundo o de los gobernantes de este mundo que están en el proceso de pasar a la otra vida. Por el contrario, estamos comunicando una jokmá, una sabiduría secreta de Elohim que ha estado oculta hasta ahora. Escuche, esta es la versión del Brit Hadashah. Por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta de Elohim que ha estado oculta hasta ahora, pero que antes que la historia comenzara, Elohim había decretado que nos traería Kabod, gloria. Ni uno de los gobernantes de este mundo lo ha entendido, porque si lo hubieran comprendido, no hubieran ejecutado el Adón, no hubieran ejecutado al Adón, al Señor, de quien fluye esta Kabod, esta gloria. Verso 9, pero dicen las Escrituras, ningún ojo ha visto ni oídos han escuchado, y el lev, el corazón de nadie se ha imaginado todas las cosas que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. Vamos al 7. Espíritu de temor. Si tuviéramos temor de Elohim, no estaríamos enredados en tanta mentira. Recuerde que el que está gobernando es Jezabel a través del espíritu de mentira, de engaño. Los presidentes dicen mentiras. Nosotros tenemos al más mentiroso, al campeón, Lazo, mentiroso compulsivo. En hebreo, el Ruach Yirat está impartiendo por el Espíritu
la capacidad de convencimiento de pecado. El espíritu de temor de Elohim imparte el conocimiento de haber pecado. Para aborrecer el mal, para caminar en santidad. La gente en este tiempo ama el espíritu del Ruach HaKodesh, pero no pide casi nunca ser lleno del espíritu de temor. La mayor parte de la gente lo que quiere es el espíritu de poder, pero no de temor. Porque al contrario de los católicos que nos enseñaron que Elohim es un viejito que anda con un palo castigando, los evangélicos enseñaron que el Ruach HaKodesh revela a un Padre que te perdona todo, y sí te perdona, pero si es que confiesas los pecados y para no recaer. Y entonces, tú puedes hacer lo que sea, pero Él te perdona y siempre te da el poder. Y no es así. Nadie puede representar a Elohim si es que no está en la condición Kadosh. Por eso en Mateo 7:21, el Mashiach, Yeshua, dice: en aquellos tiempos muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre hablamos en lenguas, en tu nombre. Dice el Yeshua: y yo les diré: apartados de mí, hacedores de iniquidad. Nunca me representaron. Yo nunca les conocí. El que tiene esta habilidad de tener el temor de Yahweh Elohim, no solo puede caminar en el temor de su presencia, sino que también tiene la habilidad de llevar a otros a caminar de la misma manera, porque modela el temor. En el libro de Proverbios podemos leer que el principio de la sabiduría es el temor. Usted no puede pedir sabiduría si no es temeroso de Elohim. Y la sabiduría, yo le había dicho, no es revelación de cosas, es saber usar lo que tiene, saber usar su lengua, su boca, eso es ser sabio. Gálatas 5:22. Gálatas, aquí está 5:22. Pero el fruto del Ruach es ahabat, es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, la humildad, dominio propio. Nada en la Torah está en contra de estas cosas. Manifestar los frutos del Espíritu Santo es absolutamente opuesto a caminar en las obras de la carne. Si caminamos en las obras del Espíritu, estamos caminando con Elohim. Para terminar, miremos ahí Gálatas 5:19. Y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace. Se expresa a sí misma de inmoralidad sexual, impurezas e indecencias. 20. Idolatría, abuso de drogas en conexión con el ocultismo, en pleitos, enemistades, iras, celos, en ambición egoísta, divisiones, intrigas, envidias, borracheras, orgías. Cosas semejantes de estas les advierto ahora, que como he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no heredan parte en el reino de Elohim. Ahora quiero terminar con esta meditación, le diría yo, pronta, rápida. Nosotros acá, el presidente que supuestamente ganó porque fue puesto en un fraude, convocaba a la juventud a beber. Y en palabras vulgares decía: chúpate la plata. Y otras palabras groseras. Pero qué maravilloso lo contrario en Nayib Bukele, que está en contra de lo que es las drogas, en contra de lo que es la borrachera, en contra de lo que es pleitos, ocultismo. Esto es, ahí podemos leer a quién representan. Por supuesto que los buenitos que dicen que los delincuentes son parte del proceso social, entonces los muertos de los buenos también son parte del proceso social. ¿Qué está pasando? No hay justicia. Y la justicia está amarrada porque no hay profecía.
Y la profecía, el pueblo sin profecía se desenfrena. Y culpa de todo esto es el cuerpo del Mashiach, que no está buscando la presencia para profetizar y anunciar y decir el deseo de Elohim. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Berlejem en Quito, Ecuador. Un abrazo a las naciones.